Olam 7, Televisión Internacional, presenta Meditaciones de la Tarde. Programa dirigido por la hermana Dina de León e invitados. Devocionales diarios llenos de momentos inspiradores para fomentar tu relación con Dios. Olam 7, sanando, educando y reconciliando. Tengan muy buenas tardes cada uno de ustedes. En esta tarde estamos felices y contentos de aquí de Alhambra, California, Los Ángeles, para donde la señal está llegando. Agradecemos a Dios porque verdaderamente es una bendición que podamos estar listos para tener esta meditación de la tarde. Siéntete bienvenido, amigo hermano que te da cita para estar con nosotros. Un abrazo muy grande y una bienvenida para todos aquellos que se dan cita para estar con nosotros. Así que estamos listos para tener la meditación en esta tarde y le vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él nuestro maestro, que Él nos enseñe. Verdaderamente el tema de esta tarde es una bendición, queremos su bendición. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, por la bendición de la vida. Gracias porque nos das esta oportunidad de poder presentar tu palabra. Señor, estamos listos para escuchar tu voz a través de la Biblia. Te pido una bendición especial por todos aquellos que van a darse cita a escuchar este mensaje y los que van a después de este tiempo van a escuchar estos mensajes puedan ser, Señor, edificados y también que tu Espíritu Santo les pueda ayudar. Ayúdanos, Señor, a cada uno y también yo me entrego a ti en este momento, oh Padre. Soy tu esclava solo obedece el mandato tuyo y aquí estoy. Cúbreme con tu preciosa sangre y que el Espíritu Santo pueda posesionarse de mi vida, de mi corazón y de todo mi ser en este momento. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Así es, amigo hermano, que te da cita para estar con nosotros. Qué bendición. Vamos a ir directamente al tema porque el tiempo nos gana. Dice el tema de esta tarde: los demonios son espíritus inmundos. Hay poder en Jesús. Sí, amigo hermano, los demonios son espíritus inmundos, pero hay poder en Jesús. Jesús venció a Satanás. Y si Jesús venció a Satanás, no hay espíritu inmundo que tenga poder. Así que vamos a entrar al tema en esta tarde y vamos a ir a Marcos capítulo 1 y verso 21. Y dice así: entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Luego el que sigue, por favor. Y luego sigue diciendo: y se admiraban de su doctrina. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Jesús entraba en los días de reposo, dice, en la sinagoga, y dice, y se admiraba la gente de su doctrina. Y luego dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga, dice la Biblia, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces y luego sigue diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amigo hermano, aquí podemos ver este relato. Este relato nos indica que los demonios conocen bien a Jesús, diciendo, ¡ay! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno?
¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Así es, mi amigo, mi hermano. Los demonios conocen a Jesús por nombre, ¿sabes? Y es maravilloso ver cómo estos demonios lo reconocieron en ese momento a Jesús. Luego sigue diciendo allí el verso 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Sabes? Este hombre estaba atormentado, estaba siendo atormentado por este demonio. Y luego sigue diciendo ahí, dice el verso 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué dice la palabra? Amigo hermano, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y, dice, y luego dice, y sacándole, el espíritu inmundo, dice, y el espíritu inmundo sacándole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Cuán importante es este tema, mi amigo, mi hermano. Lo que yo quiero enfatizarte es que los demonios, es cierto, tienen poder, pero con nosotros, pero en Cristo Jesús no tienen poder, ¿sabes? Cristo es poderoso para sacar los demonios. No importa cómo te esté atormentando un demonio o cómo te esté haciendo. Si tú clamas al Señor Jesús, Él saca esos demonios, porque fíjate lo que dice ese versículo y luego el versículo 26, y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué dice la Biblia? Este espíritu inmundo salió de él, del hombre que estaba endemoniado. Y luego dice, y todos se asombraron de tal manera, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Qué te parece? Así es, mi amigo, mi hermano. Los espíritus inmundos obedecen a Cristo Jesús, porque Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Sabes? Puede ser que estoy hablando en esta tarde a alguien que está sufriendo a causa de los malos espíritus, porque ¿sabes algo, amigo hermano? Estamos viviendo en estos tiempos muy difíciles, donde los espíritus están posesionando de todos aquellos que viven en el pecado, ¿sabes? Que ni cuenta se dan que están jugando con su propia vida. Y al jugar con su vida, Satanás al principio se les hace chiste, se les hace gozo y alegría, pero con Satanás no se juega. Ese espíritu maligno se posesiona de las personas y después no hay manera, como lo vamos a leer en el comentario, no hay manera de salir si no es con la sangre preciosa de Cristo. Así es. Por eso, mira, sigue diciendo la palabra de Dios allí. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y luego sigue diciendo ahí el verso que sigue, dice, y muy pronto
se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Mi querido amigo, mi querido hermano que estás escuchando este tema, yo quiero decirte que para lo que sea hay medicina hoy. Vamos a leer el comentario del deseado de toda la gente, ¿sabes? Comentario del deseado de toda la gente, ese es muy interesante. Vamos a leer la página 20 y luego vamos a ir por partes ahí. Dice, mientras estaba Jesús en la sinagoga hablando del reino que había venido a establecer y de su misión de libertar a los captivos de Satanás. ¿A qué había venido Jesús? Dice, mientras estaba Jesús en la sinagoga hablando del reino que había venido a establecer de su misión de libertar a los captivos de Satanás, luego sigue diciendo, fue interrumpido por un grito de terror. ¿Qué hubo? Dice, un grito de terror. Un loco se lanzó hacia adelante de entre la gente, clamando, déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco que eres el Santo de Dios. ¿Te das cuenta? Todo, dice, todo quedó entonces en confusión y alarma. La atención se desvió de Cristo y la gente ya no oyó sus palabras. Tal era el propósito de Satanás al conducir a su víctima a la sinagoga, pero Jesús reprendió al demonio diciendo, enmudece y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio, salió de él y no le hizo daño alguno. ¿Te das cuenta? Este demonio estaba posesionado de este hombre, pero dice que el demonio, dice, salió de él, pero no le hizo ningún daño. Y luego dice, la mente de este pobre doliente había sido oscurecida por Satanás. ¿Qué hace Satanás? Oscurece la mente. Y luego dice, había sido oscurecida por Satanás, pero en presencia del Salvador, un rayo de luz había atravesado las tinieblas y se sintió incitado a desear estar libre del demonio de Satanás. Qué lindo, mira, este hombre en medio del tormento que tenía, pasó un rayo de luz en su mente y deseó, dice, deseó él estar libre de Satanás. Pero el demonio resistió al poder de Cristo. ¿Qué te parece? Cuando el hombre trató de pedir auxilio a Jesús, el mal espíritu puso en su, ¿qué dice? Puso en su boca las palabras y el demonio clamó con la agonía del temor. Comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle. Los demonios saben, ¿sabes? ¿Por qué crees que cuando tú te tiras de rodillas, cuando yo me tiro de rodillas, Satanás huye? ¿Por qué? Porque él sabe que en Jesús está el poder. Dice, comprendía parcialmente que se hallaba en presencia de uno que podía librarle,
Pero cuando trató de ponerse al alcance de esa mano poderosa, otra voluntad le detuvo. ¿Te das cuenta que hay una pelea bien grande? Las palabras de otro fueron pronunciadas por su medio. Era terrible el conflicto entre el poder de Satanás y su propio deseo de libertad. Amigo hermano, fíjate lo que dice este pensamiento. Yo quiero decirte en esta tarde, joven que estás allí, estás luchando con un demonio, con un espíritu de droga, con un espíritu de alcohol, estás luchando con un espíritu de pornografía, estás luchando con un espíritu de odio. Yo quiero decirte en esta tarde que hay poder en Jesús. Hay poder en la sangre de Cristo. Es el mismo Jesús que anduvo en la tierra, es el mismo que tú y yo adoramos hoy. Y Él quiere libertar a cada uno de aquellos que están atados a la esclavitud, esclavizados en el pecado. No hay pecado que no sea para destrucción. Todo pecado destruye, mi amigo, mi hermano. Y yo te invito en esta tarde que le clames al Señor Jesús por libertad, que liberte tu vida, que te liberte de ese pecado, de ese deseo que hay dentro de tu carne, que yo sé que ya no quieres. Yo sé que tu pelea está igual que la de este hombre que peleaba continuamente. Él quería ser libertado, pero no podía. Pero estando Jesús frente a su vida, allí estaba el poder. Déjame el pensamiento que sigue, por favor. Dice, aquel que había vencido a Satanás en el desierto de la tentación. ¿Quién era? Nuestro Señor Jesucristo. Se volvía a encontrar frente a frente con su enemigo. ¿Qué te parece? El mismo espíritu maligno que tentó a Cristo en el desierto, se vuelve a encontrar en la sinagoga con este hombre endemoniado. Y luego dice, el diablo ejercía todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Sí, amigo, por eso es que tú a veces quieres salir de eso, pero no puedes. Perder terrenos, dijo él, ¿verdad? Sobre su víctima. Perder terreno, dice, todo su poder para conservar el dominio sobre su víctima. Perder terreno sería dar una victoria a Jesús. Eso pensaba el espíritu maligno que tenía este hombre. Parecía que el torturado iba a fallecer en la lucha con el enemigo que había arruinado su virilidad. Pero el Salvador habló con autoridad y libertó al cautivo. ¿Qué te parece? Hay poder en Jesús, hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Dice, y libertó al cautivo. El hombre que había sido poseído permanecía delante de la gente, admirada, feliz en la libertad de su dominio propio. Aún el demonio había testificado del poder divino del Salvador. El hombre alabó a Dios por su liberación. Los ojos que hacía poco despedían fulgores de locura, brillaban ahora de inteligencia, y de ellos caían lágrimas de agradecimiento.
La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como recuperaron el habla, se dijeron unos a otros: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y potencia manda los espíritus inmundos y salen. La gente se quedó atónita. No tenía palabras para decir nada, ¿sabes? Sí, amigo, delante de la presencia de Dios no hay palabras para describir el poder de Cristo, ¿sabes? Hay poder en Jesús, amigo hermano. Hoy en este tiempo estamos viviendo tiempos muy difíciles porque muchos endemoniados en la calle, ¿sabes? Muchos andan locos, perdidos. Pero ¿sabes algo, mi amigo, mi hermano? Hay poder en Jesús. Yo te invito a que te aferres a la sangre preciosa de Cristo. Él quiere libertarte, pero Él no va a poder libertarte si tú no lo pides. Tienes que pedirlo en medio de la desesperación del demonio que te trae, angustiado y afligido. Clama al Señor Jesús y Él estará contigo para darte la liberación. Así es necesario que tú le clames a Él. Sígame el pensamiento ahí, por favor. Dice, la causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre, fíjate, va a decir ahorita, la causa secreta de la aflicción que había hecho de este hombre un espectáculo terrible para sus amigos y una carga para sí mismo. Estribaba en su propia vida. Había sido fascinado por los placeres. ¿Qué dice? ¿Por qué ese demonio se había apoderado de él? Había sido fascinado por los placeres del pecado. Ay, amigo, pues sí, ese es el problema, ¿verdad? Y había querido hacer de su vida una gran diversión. No pensaba llegar a ser un terror para el mundo y un oprobio para su familia. Nos vamos a detener un poquito allí, hermano, amigo que me estás viendo en esta tarde. ¿Sabes? Los muchachos en su inocencia, ellos juegan con Satanás, ¿sabes? Juegan con su vida. Cuando son jóvenes ellos, me recuerdo que cuando mi muchacho tenía 13, 14, 15 años, yo le decía, mira, tienes que buscar a Jesús, tienes que entregar tu vida, tienes que buscarle de todo corazón. Y él decía, eso es para la gente que ya está de edad, yo estoy joven, yo tengo que gozar la vida. Cuando yo goce la vida, entonces después yo voy a buscar. Amigo hermano, eso es jugar con la vida, con Satanás. Eso no es vida. En el momento, cuando empiezan a jugar con su propia vida, sienten placer, es verdad. Pero llega un tiempo donde ya no se la aguantan ni ellos mismos. Y es entonces cuando necesitan, si es que cuando pudieron estar libres de esos espíritus inmundos, no lo hicieron, pues es hoy cuando necesitan aferrarse y desistir de ellos mismos, desistir de ese deseo de hacer lo malo. Siempre digo yo, Dios no trabaja solo, Dios tiene que trabajar con el hombre. Yo tengo que hacer lo que me toca a mí y Dios va a hacer lo que le toca a él.
Ya Dios ya hizo el trabajo que tenía que hacer. Él vino y llevó todas nuestras enfermedades, pagó por todo lo que yo iba a cometer. Ahora me toca a mí asegurarme de que estoy aferrada a Él, de que la sangre preciosa me limpia y me da fuerza y me da fortaleza para seguir adelante. Aunque me esté muriendo del deseo de lo que tengo ganas de hacer, me la tengo que aguantar. Eso es el trabajo tuyo y mío ahora. No podemos permitir que el enemigo siga maltratando nuestra vida, nuestra mente, deteriorando nuestra mente y nuestro corazón a causa del pecado. Déjame el pensamiento ahí, por favor. Eso es lo que el Señor quiere que en esta tarde cada uno de nosotros entendamos. Dice, había creído, dice ahí, no sé dónde me quedé, dice la familia, había creído que podía dedicar su tiempo a locuras inocentes. ¿Quién? El joven, ¿verdad? El que traía a Satanás. Pero una vez encaminado hacia abajo, sus pies descendieron rápidamente. La intemperancia y la frivolidad pervirtieron los nobles atributos de su naturaleza. ¿Qué dice? ¿Y eso no es cierto, mi amigo, mi hermano? Eso es bien claro que así es. La intemperancia, porque entre más y más y más se hunden y se hunden en el pecado, en lo que sea, mi amigo, mi hermano, cualquier pecado es pecado. Y la frivolidad permitieron los nobles atributos de su naturaleza. Satanás llegó a dominarlo en lo absoluto. ¿Qué te parece? El remordimiento vino demasiado tarde. Sí, amigo. Cuando quiso sacrificar las riquezas y los placeres, para recuperar su virilidad perdida, ya se hallaba impotente en la garra del maligno. Se había colocado en el terreno del enemigo y Satanás se había posesionado de todas sus facultades. El tentador le había engañado con sus muchas seducciones encantadoras, pero una vez que el pobre hombre estuvo en su poder, el enemigo se hizo inexorable en su crueldad y terrible. En sus airadas visitas, así sucederá con todos los que se entregan. ¿Qué dice? Con todos los que se entreguen al mal, el placer fascinante de los comienzos termina en las tinieblas de la desesperación o la locura de un alma arruinada. ¿Qué te parece, mi hermano, amigo que me está viendo en esta tarde? Así terminan. ¿O acaso no es cierto que cuando empiezan a probar, a andar diciendo, oh, pues si yo solo me voy a tomar una cervecita y yo con eso tengo? Pero del siguiente día ya no es una, son dos. Y al tercer día ya no son dos, ya son tres, y así va. Un cigarrito de marihuana no me hace mal. Un cigarrito, una cosa de droga no me hace mal, solo para ponerme alegre, solo para esto. Un poco de pornografía no me hace mal. Yo veo y yo dejo cuando yo quiera. ¿Qué te parece? Y después no solo la pornografía, ya viene a hacer de todo. ¿Qué te parece? Es así como Satanás ha hundido
al hombre, a la criatura, al que fue hecho a la semejanza de Dios. Muchos están en esa condición tan terrible que no pueden salir de allí. No pueden porque es más fácil para ellos cada día hundirse. Y me decía una persona, yo prefiero ir y tomar y comer y terminar y ponerme ya dormido, que ya no sé nada mejor. Ya no siento ni veo. Sí, amigo, eso es lo que Satanás hace con el hombre hecho a la semejanza de Dios. Pero sabes, hay poder en Jesús, hay poder en la sangre preciosa. Él no quiere mirarte arrastrado. Él quiere darte el poder, pero eso depende de ti depende, no depende de Dios. Él está allí para darte la fuerza y la fortaleza. Solamente sé fuerte y así como fuiste tan hombre para meterte en eso, así ahora amárrate los pantalones y di, en el nombre de Jesús yo voy a salir de esta situación. Porque sí hay libertad, pero solamente que tú ahora te esfuerces para salir de eso. De otra manera no puedes, amigo hermano. Yo no sé si terminamos allí, déjame, si no hemos terminado ahí, ¿verdad? El mismo mal espíritu que tentó a Cristo en el desierto. ¿Estamos abajo o estamos allá arriba? Ok, dice, que tentó, dice, a Cristo en el desierto y que poseía el endemoniado a Capernaum, dominaba a los judíos incrédulos. ¿Qué te parece? Era el mismo espíritu inmundo. Dice, a los incrédulos, pero con ellos asumía un aire de piedad, tratando de engañarlos en cuanto a sus motivos para rechazar al Salvador. Su condición, fíjate lo que dice, su condición era más desesperada que la del endemoniado. ¡Qué terrible! ¿Te das cuenta? Por eso te digo, verdaderamente cualquier pecado, cualquier cosa que está contra nuestro Dios es pecado. Dice, era más desesperada que la del endemoniado, porque no sentían necesidad de Cristo. Y por lo tanto estaban sometidos al poder de Satanás. Toda aquella persona que no quiere saber nada de Dios, que no quiere reconocer tal como está escrita la palabra de Dios, verdaderamente está igual que el endemoniado, ¿sabes? Porque recuerda que la palabra de Dios, hay poder en ella, porque el Espíritu Santo la inspiró. Y si tú y yo no creemos en parte y en parte no, allí estamos en un error. Igual que los judíos, ¿sabes? De la misma manera, deja el pensamiento allí. Es que es interesante al ver cómo Cristo aclara todas estas situaciones. El Señor, Él desea que nosotros seamos libertados de todas esas cosas. El periodo del ministerio personal de Cristo, no había terminado lo de abajo allí, pero no sé si aquí sale. El periodo del ministerio personal de Cristo entre los hombres fue el tiempo de mayor actividad para las fuerzas del reino de las tinieblas. Durante los siglos, Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres. ¿Qué dice? Satanás y sus malos ángeles habían procurado dominar los cuerpos y las almas de los hombres, imponiéndoles el pecado y el sufrimiento, acusando luego a Dios de causar
todas estas miserias. Jesús estaba revelando a los hombres el carácter de Dios. Estaba quebrantando el poder de Satanás y libertando sus cautivos. Sí, recuerda que Jesús vino, dice, a dar libertad a todos los cautivos, una nueva vida, y el amor y poder del cielo estaban obrando en los corazones de los hombres. Y el príncipe del mal se había levantado para contender por la supremacía de su reino. Satanás había reunido todas sus fuerzas y cada paso se oponía a la obra de Cristo. Y luego dice, así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo. Dice, así sucederá en el gran conflicto final, fíjate lo que dice, así sucederá en el gran conflicto final de la lucha entre la justicia y el pecado. Mientras bajan de lo alto nueva luz, nueva vida, luz y poder sobre los discípulos de Cristo, una nueva vida surge debajo y da energía a los agentes satánicos. Cierta intensidad se está apoderando de todos los elementos terrenos. ¿Qué te parece? Con una sutileza adquirida durante siglos de conflicto, el príncipe del mal obra disfrazado. ¡Wow! Así es, mi amigo. En este momento estamos viviendo ese tiempo, amigo hermano. Satanás se disfraza en cualquier manera, de cualquier cosa. ¿Para qué? Para hacer caer a cualquiera que no esté aferrado de la mano de Cristo, ¿sabes? Todo aquel que se aferre a Jesús será protegido. Todo aquel que se aparte del poder de Cristo será presa de Satanás. No sé si terminó ahí el pensamiento. Luego sigue diciendo, viene como ángel de luz a las multitudes, y las multitudes escuchan a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Qué te parece? En los días de Cristo, los dirigentes y maestros de Israel no podían resistir la obra de Satanás. Estaban descuidando el único medio por el cual podrían haber resistido a los malos espíritus. Fue por la palabra de Dios como Cristo venció al maligno. ¿Te das cuenta? Si no es por la palabra de Dios, ninguno puede vencer. Los dirigentes de Israel profesaban exponer la palabra de Dios. Profesaban exponer la palabra de Dios. Pero la habían estudiado solo para sostener sus tradiciones e imponer sus observancias humanas. Por su interpretación le hacían expresar sentidos que Dios no le había dado. ¡Wow! Sus explicaciones místicas hacían confuso lo que no le había dado. Su explicación dice, él había hecho claro lo que él había hecho claro. Discutían insignificantes detalles técnicos
y negaban prácticamente las verdades más esenciales. Así se propalaba la incredulidad. La palabra de Dios era despojada de su poder y los malos espíritus realizaban su voluntad. La historia se repetía con la Biblia abierta delante de sí, profesando referencia, sus enseñanzas. Muchos de los dirigentes religiosos, que sigue diciendo ahí, muchos de los dirigentes religiosos. ¿Sabes, amigo hermano? Así es. Ahora en día estamos viviendo que tenemos verdaderamente muchos tenemos problemas con que el Antiguo Testamento no tiene valor, con que solamente el Nuevo Testamento. Amigo hermano, quitemos eso de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque ese es un obstáculo para nuestra vida. Porque si nosotros creemos que solo el Nuevo Testamento es el que tiene valor, entonces estamos dejando de lado el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, citó el Antiguo Testamento como regla de fe para cada uno de nosotros. Entonces, el enemigo siempre trata, como trató con los judíos, de hacerles creer de que Cristo no era Cristo, que Cristo no era el Mesías, que Jesús no era el Mesías. Igual está tratando de ser ahora con nosotros. Creamos que la Biblia toda ha sido inspirada por Dios, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, porque los demonios andan buscando un asidero dentro de nosotros para hacernos caer y engañarnos, ¿sabes? Esa es la verdad, mi amigo, mi hermano. No sé si terminamos allí el pensamiento. Dice, de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como la palabra de Dios. Sí, amigo. Se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias. Sí, amigo, a veces eso es lo que está pasando hoy, ¿sabe? Le damos más énfasis a la tradición, a lo que nosotros creemos, que a la palabra de Dios. Pero yo te quiero invitar en esta tarde, mi hermano, recuerda que hay legiones de espíritus malignos tratando de engañarnos, y ya es suficiente tiempo que levantemos la cabeza y entendamos que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. Opiniones, dice, ¿hasta ahí llegó? Sí, ¿verdad? Hasta donde dice, de nuestro tiempo están destruyendo la fe en ella como la palabra de Dios, se ocupan en disecarla y dan más autoridad a sus propias. Y luego dice allí, opiniones que a las frases más claras de esa palabra de Dios, que pierden en sus manos su poder regeneradora. Esta es la razón por la cual la incredulidad se desborda y iniquidad abunda. Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. ¿Qué dice? Una vez que Satanás mina en la palabra de Dios, ya va buscando otra luz, dice. Y poder, dice, una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia,
conduce a los hombres a otras fuentes en busca de luz y poder. Así se insinúa los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de Dios. Están invitando el dominio de los dominios, las críticas y especulaciones acerca de las, ¿qué sigue diciendo ahí? Sí, amigo hermano, verdaderamente cuando Satanás logra minar que nosotros poner duda en nuestra mente acerca de la palabra de Dios, él va a tratar de que veamos otras nuevas luz, nuevas cosas. ¿Para qué? Para que nuestra mente se desvíe de lo que nosotros creemos, ¿sabes? Luego sigue diciendo allí el pensamiento. Dice, en las Escrituras, dice, han abierto, dice, la puerta al espiritismo y la teosofía, formas modernas del antiguo paganismo, para que penetren aún en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Sí, eso es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Tú sabes que hay muchas cosas que están sucediendo. Dice, para que profesen en las iglesias que profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Al par que se predica el Evangelio, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad, pero al ver pruebas que obra un poder más humano, quedan cada vez más reducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. ¿Te das cuenta? Los demonios de todos se agarran. No pueden escapar de ese poder misericordioso. Las defensas de su alma quedan derribadas. No tienen vallas contra el pecado. Nadie sabe hasta qué abismo de degradación puede llegar a hundirse una vez que rechazó las restricciones de la palabra de Dios y de su espíritu. Hay un peligro, mi amigo, muy grande. Un pecado secreto o una pasión dominante puede mantener a un cautivo tan impotente como el endemoniado de Capernaum. Sin embargo, su condición no es desesperada. Allí viene la esperanza para ti y para mí. Dice, sin embargo, la condición no es desesperada. El medio por el cual se puede vencer al maligno es aquel por el cual Cristo venció, el poder de la palabra de Dios. Qué lindo, sigue el pensamiento ahí por el tiempo que tenemos. Está precioso, ¿sabes? Hay poder en Jesús, por eso yo te digo, hay esperanza. Hay esperanza para todos aquellos que están luchando continuamente con estos malos espíritus. Yo sé que hay muchas personas en esa condición, pero la divina providencia nos enseña, no hay que desesperarse, solamente hay que poner la mente en el lugar y decir, bueno, Cristo vino a esta tierra, libertó a los demonios, a aquellos hombres endemoniados, y si los libertó a ellos, también puede libertarme a mí también. Sigue el pensamiento ahí, por favor.
El Señor es bueno, sabes, el Señor quiere que tú y yo nos aferremos a este poder, porque si este poder nosotros con la palabra de Dios hacemos frente, vamos a lograr ser victoriosos. ¿Cuánto hay verdaderamente que hablar acerca de esto? Cada hombre está libre. ¿Qué dice la Biblia? Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Dios nos da el libre albedrío, mi amigo, mi hermano. Cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. Luego dice, nadie ha caído en tan baja, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Gloria a Dios por ello. Mira, no hay pecado tan bajo que Cristo Jesús no lo pueda libertar. El endemoniado, en lugar de oraciones, no podía sino pronunciar las palabras de Satanás. Sí, ese hombre no podía hacer una oración para Cristo. Lo único que podían salir eran las palabras de Satanás, dice. Sin embargo, la muda súplica de su corazón fue oída, ningún clamor de su alma en necesidad, aunque no llegue a expresarse en palabras, queda sin ser oída. ¿Qué te parece? Qué precioso esto. Mira, un gesto que tú estés clamando, aunque no puedas sacar las palabras, pero estás diciendo, dentro de ti deseo salir de esto, deseo ser salvo. Y luego sigue diciendo, ningún clamor de un alma en necesidad, aunque no llegue a expresar en palabras, quedará sin ser oída. Los que consienten en hacer pacto con Dios del cielo, con el Dios del cielo, no serán abandonados al poder de Satanás o a la flaqueza de su propia naturaleza. ¿Qué te parece? Estas sí son buenas nuevas. Mira nomás, son invitados por el Salvador. Echen mano de mi fortaleza, hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Qué lindo, mi amigo, mi hermano. Eso sí son buenas noticias, ¿sabes? El tema de esta tarde, ¿sabes? No, verdaderamente el tiempo ha terminado. No sé si terminamos ahí el pensamiento, pero el tiempo ha terminado, ¿sabes? Pero yo quiero invitarte que no te lo pierdas porque vamos a seguir este tema. Este tema es verdaderamente maravilloso. ¿Por qué? Porque este tema desenmascara a Satanás y luego da la esperanza para el pecador, da la esperanza para todo aquel que está hundido en el pecado, que no tiene manera de salir. Hay esperanza en Cristo Jesús. Yo te invito en esta tarde, amigo hermano, si tú estás en esa condición, no te desesperes. Ya leíste, ya viste lo que dice. Hay esperanza. No importa dónde estés hundido, dónde estés metido. Cristo Jesús tiene poder para sacarte de allí. Vamos a orar en esta tarde y le vamos a pedir a Él que nos dé la victoria sobre este pecado. Padre Santo que estás en los cielos. Oh Padre, cuán bueno eres. Gracias, Señor. Gracias por haber venido a morir en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre preciosa, oh Dios. Bendice, oh Dios, a todos aquellos que con corazones de desesperación te buscan, deseando encontrar la libertad. Libértalo, Señor Jesús, no porque lo merecemos, sino porque somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor, y creemos en ti. Gracias, en el nombre precioso de Jesús, lo pedimos todo. Amén, amén.
Todos venimos a este mundo con una misión. Todos, sin excepción, formamos parte de este carnaval de sueños, que es la vida. Cuando niños, soñamos con volar. Lo que sucedía a nuestro alrededor parecía no importarnos. El reloj jugó su propio juego. Crecí y la vida se convirtió en un escenario diferente. Tuve sueños para alcanzar, hijos para amar y un Dios para caminar. No tuve en mis manos la decisión del día en que habría de morir, pero sí la oportunidad de elegir el escenario de mi despedida. La vida no perdona y la muerte, la muerte es la única viajera segura que algún día nos habrá de llevar. Créanos, contar con un prearreglo funeral es una tranquilidad indiscutible para su familia y una decisión inteligente que le llevará sin duda a actuar sin presión alguna en el instante en que las circunstancias de la vida le obliguen a proceder. Tu tranquilidad es nuestra principal satisfacción, pensando en ti y en los tuyos.